Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes por acá, compartiendo temas de nómina. Hoy, a partir de algunas solicitudes, voy a hablar sobre el tema de licencia de maternidad y licencia de paternidad. Esta es una licencia remunerada que nos otorga el Estado, bueno, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo, a las mujeres con el fin de que puedan atender a sus hijos entre unos específicos días, y a los papás con el fin, o a los padres con el fin de acompañar en los primeros días, aunque yo considero que es muy poco, pero bueno, en los primeros días, en todo este tema de papeleos y vueltas y cosas, ¿no? Bien, es un poco hablarles al detalle de lo que, si se dan cuenta de lo que dice cada uno de los artículos, es importante tenerlo presente, irnos familiarizando con nuestra Biblia, que es el Código Sustantivo del Trabajo. En este caso tengo unos digamos apuntes específicos. Por ejemplo, en este caso, en el artículo 236 inicia diciendo que se deberá anexar para estas personas que tienen o que dan a luz. En el momento de dar a luz deben dar un certificado de nacido vivo y el certificado que expide el médico. Esto con el fin de que se pueda determinar realmente cuánto fue el tiempo de gestación, que normalmente son 266 días, es decir, 18 semanas, 38 semanas de gestación, ¿sí? Son 266 días, 38 semanas de gestación, si todo sale bien, es lo que normalmente, pero por eso se necesita de esos certificados para determinar y específicamente cuánto o a qué corresponde su licencia. ¿Listo? Ok. La trabajadora que en el curso del embarazo sufra algún aborto o parto prematuro tiene derecho a una licencia de 2 a 4 semanas, ¿sí? Bien, cuando es un parto normal, son normalmente, insisto, 266 días o 38 semanas de gestación, ¿sí? Que eso corresponden a 18 semanas de licencia o descanso remunerado, que en días serían 126 días, que es más o menos 4 meses y medio, ¿no? Antes era menos, hace unos añitos, no muchos, ampliaron esto, que me parece muy beneficioso. Obviamente cuando lo miran desde la parte de la empresa, pues es un gasto un poco importante, pero a la hora, la verdad, digamos que no es gasto, es un tema de operatividad, ¿no? Porque finalmente esto lo paga la EPS, pero es un tema de operatividad, de conseguir una persona que reemplaza a esta persona y que la producción no se caiga, o la productividad en tal caso. Entonces es más eso, ¿no? Bien. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el anterior, dice acá en este artículo 237. Pero digamos que si una persona tiene un aborto o un parto prematuro, tiene derecho a 2 a 4 semanas, y eso lo determina el médico finalmente, ¿no? Bueno, diría que un tema de esto depende de cada situación. Estas personas tendrán que tener más del tiempo para hacer el duelo, algunas personas menos, más, como todo, ¿no? Bien. En el artículo 238, el empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora, en este caso, 2 descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto durante los primeros 6 meses. Es decir, digamos que en lo que yo conozco y en la práctica normal, dado que no todas las empresas tienen lo que sigue en el cuadrito que les voy a leer ahorita, de tener un espacio para que le cuiden al bebé mientras ella trabaja, y en esos 30 minutos y después otros 30 minutos pueda escaparse del lugar donde está trabajando para ir a amamantarlo. Dado que eso no existe en muchas empresas, lo que hacen es que, digamos, si tiene un turno de 8 a 5, pues se puede ir de 8 a 4 y no va a haber ningún problema durante 6 meses, que es su derecho a la hora de lactancia. ¿Listo? Se paga normal. Ok. El artículo 239 dice que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Y es que efectivamente puede suceder.
y se presentan los casos y digamos que más de lo que uno se imagina, que son estas personas que a veces son trabajadores, no muy buenos trabajadores, que generan conflictos o incluso se prestan para robos y cosas como estas. Entonces el empleador como tal debe ante el Ministerio de Trabajo presentar esas pruebas para así recibir el permiso para que esa persona sea despedida, imagínense. Aunque ya sabemos que eso está dentro del Código Sustantivo como causal de terminación de contrato con justa causa, para un caso de una embarazada debe escalarlo ante el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? En el artículo 236, el esposo también, en este caso, tiene derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada, o hábiles, lo que no pasa con la mamá, la madre. La madre tiene derecho a 120 días calendarios, 126 días calendarios. El hombre, o el padre en este caso, tiene derecho a 8 días hábiles. Por eso aquellas empresas que ofrecen trabajar de lunes a viernes atrapa a muchas personas, incluso aquellas que posiblemente estén aspirando también a casar y tener hijos. Pues hay esas empresas logran captar esta selección de personas cuando tienen estos horarios y contratos indefinidos, porque pues obviamente sus días hábiles ya no van a ser de lunes a sábado, sino de lunes a viernes. Por tanto se ganan unos días más, ¿no? En vacaciones, en licencia de paternidad, bueno, muchas cositas más, ¿no? Bien, y dice que hay un tema que es bastante, a veces no se conoce y es importante saberlo, y es que la EPS, con toda la tranquilidad según lo que dice la ley, puede negar una licencia de maternidad si nota que así le falte un mes para dar a luz, no ha cotizado, ¿sí? Es decir, lo que está diciendo es que la persona debe haber cotizado durante todo el tiempo de su embarazo, pero si posiblemente los 2 últimos meses no cotizó, ya pierde el derecho a la licencia de maternidad. Listo. Pero pasa lo siguiente: hay unas, digamos, caso contrario sería cuando la persona, estando embarazada, ya lleva 2 o 3 meses de embarazo, se enteró y dice voy a trabajar, empieza a trabajar y empieza a cotizar. Ahí sí la EPS reconoce la licencia, pero proporcionalmente, ¿sí? Entonces ya vamos a ver un ejercicio para hacer para calcular esa proporcionalidad, ¿sí? Entonces volvamos. Cuando la persona viene cotizando, la muchacha viene cotizando y se entera que está embarazada y viene cotizando, pero a los dos últimos meses deja de cotizar, pierde ese derecho. Ahora bien, hay un tema ahí, y es que digamos que quien debe pagar en este caso esa licencia, si bien es la EPS, si es dependiente, en este caso quien está directamente responsable de ese pago inicialmente es el empleador, y el empleador se debe encargar de cobrar ese valor. Ahora bien, si llega a tener problemas con la EPS, ya es un problema entre el empleador y la EPS. La persona la empleada no tiene por qué preocuparse de eso, ¿no? Entonces ahí empieza, es un problema ya entre la EPS y la empresa. Pero si la empleada, digamos, se enteró a los 3 meses que está embarazada y dijo voy a trabajar, empieza a trabajar, a cotizar, ahí viene la proporcionalidad. ¿Listo? Entonces ya ahorita hacemos un ejercicio para que sepan cómo se calcula. Pago de la licencia de maternidad en aprendices. Estas aprendices que entran y no se dieron por enteradas, sino cuando ya estaban dentro y quedaron embarazadas. A estas personitas, las aprendices, sí les corresponde, a pesar de estar trabajando ya la etapa productiva, ¿sí? Si bien la empresa es la patrocinadora, no es la responsable de asumir el pago de esta licencia. Ahí a ella le toca la figura de un independiente, es decir, le toca a ella misma, a esa misma persona, ir a la EPS y cobrar su licencia. ¿Listo? Entonces
Obviamente tiene que haber estado cotizando mientras tanto, o si no será proporcional también, pero pues le corresponde a ella directamente pelear con la EPS. Y digo pelear porque hay muchos EPS, sobre todo cuando son independientes o casos como estos de aprendices, se demoran mucho y a veces terminan es con tutela, pagando con tutela. Tiene que la persona meter una tutela para que le puedan pagar. Es un tema complicado aquí en Colombia, pero bueno. Aunque dicen que a partir del momento en que la persona ya dio a luz, tienen 5 días hábiles para pagar esa licencia. Muchas se demoran mucho tiempo, entonces para que lo tengan presente, ¿no? El artículo 121 del decreto 19 del 2012 señala, por regla general, la EPS reconoce y paga la licencia de maternidad cuando la trabajadora ha cotizado al sistema de salud durante todo el periodo de gestación, pero cuando ese no ha sido el caso, se reconocerá una licencia proporcional al tiempo cotizado. Pero no se paga licencia de maternidad proporcional cuando la trabajadora ha cotizado al inicio de la gestación y deja de pagar varios meses, ya sea en intermedio del periodo de gestación o al final de este. Ahí estoy ya pues con los artículos sustentando lo que les estoy diciendo, ¿no? Bien, ok, ahora vamos a hacer el ejercicio sobre la proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, como les decía, normalmente son 266 días de gestación, es decir, 38 semanas de gestación y 126 días calendario de licencia. Ok. En el caso de que ocurra que esta persona solo cotizó 180 días, entonces nos toca hacer un par de reglas de 3. ¿Sí? 1. Acá, para poder terminar, por ejemplo, si esta persona solo cotizó 180 días, tenemos lo siguiente. Tenemos, si 266 días corresponden a 18 semanas de licencia, 180 días, ¿a qué corresponde? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a multiplicar 180 por 18, esa es la famosa regla de 3, y dividimos este valor entre esto. Miren, ahí está formulado, este valor entre esto, para que nos dé exactamente 12.18. ¿Listo? Ahí encontramos que tendría derecho a 12.18 semanas de licencia, ¿no? Ahora bien, vamos a encontrar el tema en días, ¿no? Para poder hacer el cálculo de cuánto tendríamos que pagarle. Entonces, si 266 días de gestación corresponden a 126 días de licencia de maternidad, ahí está, 180 semanas de licencia, ¿a cuántos días corresponden? Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dividir el valor que nos dio entre 266 y ahí nos dan que son 85,26 días de licencia de maternidad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí efectivamente, si es un parto normal, normalito, lo que normalmente se da, son 126 días calendario, pero en este caso serían 85.26 días calendario. ¿Listo? Bien, digamos que esta persona gana el mínimo, hay que pagarle con la base o el IBC correspondiente al último pago, el momento en que inició pues tuvo su bebé, hasta ese momento que tuvo su bebé, lo que ha venido ganando hasta ese momento. Esa es la base que va a tener. ¿Listo? Entonces cogemos lo siguiente. Tomamos el salario mínimo, lo dividimos entre 30 por los días que nos dio, que fueron 85.26 días. ¿Listo? Y luego tomamos el mínimo entre 30 por los días que realmente serían normales, en un parto normal, 126 días. ¿Con qué fin? Aquí le estaríamos pagando 2.582.000 por los 85.26. ¿Qué debimos haberle pagado en el caso que hubiese tenido una cotización normal?
tendríamos que haberle pagado 3.815.000, es decir, por no haber cotizado completa sus semanas, se está perdiendo 1.233.000 pesos. ¿Sí? Esa es la realidad que tenemos, es decir, lo que digamos nos está exigiendo la ley es que coticemos completo, ¿sí? Pero pues como naturalmente y muchas mujeres se dan cuenta ya casi que a los 2 o 3 meses de estar embarazadas, que están embarazadas y de pronto no están trabajando, y eso es una alerta y dicen, no, ahora toca empezar a trabajar, me voy a organizar con la persona con la que tengo lo que sea. Entonces hay que partir de esto para cuando a uno le entreguen su desprendible y uno mire esos 3, 4 meses, 5 meses bueno, en este caso serían casi 5 meses, esos desprendibles, si es mensual, diga, bueno, ¿y por qué me están pagando esto? Entonces, claro, precisamente porque usted no cotizó todas sus semanas y eso afecta su licencia de maternidad. ¿Listo? Para los independientes, pues ya sabemos que depende de lo que cotice. Normalmente, ellos deben cotizar sobre el 40% de lo que ganan. Y pues obviamente que no se baje del mínimo. Es decir, que si gana, no sé, 2.500.000 y hacer el 40% está por debajo de los 908.526, que es el mínimo, pues tiene que hacerlo sobre el mínimo, ¿no? Pero normalmente un independiente puede estar ganando un poco más. Entonces, digamos, se gana, no sé, 6, 7 millones, pues le saca eso el 40% y sobre ese valor es que debe hacer el pago a seguridad social y pensión. Y bueno, lo que quiera más aportar, en este caso puede ser ARL, si se lo exige alguna empresa, que es recomendable además, y si quiere hacer algún aporte acá como independiente, ¿no? Y también es chévere porque pues tiene algunos beneficios. Bien, pero digamos que básicamente lo importante y lo obligado son la seguridad social, EPS, pensión y ARL, y recordemos que pues obviamente los porcentajes son más altos. Entonces, bien, entonces cuando ya tenemos estos aportes, básicamente vamos a recibir sobre esos aportes que hemos estado realizando. Sobre esa base nos van a pagar a nosotros con un promedio que se hace, nos van a hacer el pago de esa licencia de maternidad. Eso es lo que quería compartirles. Espero me sigan en YouTube como Disney Cañizares. Si tienen algunas dudas pueden preguntar, hacer comentarios, suscribirse. Vamos a subir más videitos. Muchas gracias. Nos estamos hablando. Chao.